Lección 9 para el 1 de junio del 2013. El día de Jehová. En esta oportunidad vamos a analizar, de acuerdo al folleto Escuela Sabática, brevemente el libro de Sofonías en relación con el día de Jehová. Y se va a tocar el día jueves. Me gustaría que pudieran oír esa parte. Está muy buena. El libro de Nahum. El versículo de memoria es Sofonías 2:11. Terrible será Jehová contra ellos, porque destruirá a todos los dioses de la tierra, y desde sus lugares se inclinarán a él todas las tierras de las naciones. Pensamiento clave: el juicio viene, pero la gracia y la misericordia todavía están disponibles para quienes las buscan sinceramente. Dice la introducción: la predicación de Sofonías condenó la corrupción que había en la sociedad judía. Señaló la necesidad de arrepentimiento basada en el hecho de que el amor de Dios todavía llamaba a su pueblo a humildad y a la fidelidad. Su mensaje era doble. Hay una amenaza de juicio inminente y universal que incluirá hasta el pueblo de Dios. Y no obstante, también se promete que los salvados de todas las naciones se unirán al remanente de Israel en servir a Dios y gozar de sus bendiciones. Vamos a comenzar con el día domingo 26 de mayo. Un día de oscuridad. Esta primera parte pudiéramos resumir lo que vamos a estudiar durante toda la lección. Este profeta maravilloso, ¿verdad? Sofonías, el año 625 se calcula que que fue escrito este libro. Y comienza con una declaración de juicio universal. El día de Jehová llega. Prácticamente el fin de la historia de esta tierra. Pero para sorpresa del pueblo de Dios en ese momento, 625 a.C., el juicio universal, el juicio de Dios, descrito de una manera universal, va al momento histórico también. Para los judíos se pensaba que el día de Dios, el día de Jehová, el día de su ira, era solamente para las naciones paganas, y ellos iban a quedar exaltados y fuera de todo juicio. Pero Sofonía incluye también al pueblo de Dios. Y allí se va a narrar por qué Dios va a actuar de esa forma, ¿verdad? Por qué Dios castiga a las naciones y por qué también ese juicio va a afectar, que va a venir y tiene que ver con el cautiverio al cual ellos van a ir. Va a incluir también, una vez que Dios les hace ver que el día de su ira ha llegado y que ellos no van a escapar, sin embargo hay un llamado grande antes de que ese día terrible venga, al arrepentimiento. Es como si estuviéramos viviendo en este momento histórico, pues, ahorita, en este momento, sabemos que el día grande de Jehová, la ira de Jehová, se va a derramar sobre este planeta. Y el hecho de que pasan los años y los años, no vemos esa ira derramada a plenitud. Dios, antes de que eso ocurra, como dice el capítulo 2 de Sofonías, los primeros 3 versículos, el Señor quiere que se salve el planeta Tierra. El Señor quiere que nosotros le busquemos de todo corazón para que no suframos las consecuencias de este castigo, de esta ira que se va a derramar. Y así va a ocurrir. Allí lo vamos a ver en la lección. También ese llamado arrepentimiento antes de que cayera el juicio sobre Judá. Dios llamó a ese remanente, llamó al pueblo para que respondiera a un remanente. Dios le hace ver el juicio a las naciones, como Dios también va a castigar a las naciones, para ver si tomaban conciencia. Pero lamentablemente muchas veces las cosas no salen como Dios quiere. Y nuevamente, después que Dios demuestra cómo las naciones
también van a rendirle cuenta al Rey de Reyes, muestra la condición corrupta de su iglesia, de Judá. La vamos a ver allí. Vuelve otra vez el mensaje, hermano, de que Dios no quiere la muerte del impío ni del que peca. Dios quiere salvarlo si se arrepiente. Y presenta allí cuál es la mayor delicia de Dios: un pueblo arrepentido, un pueblo que cree en Él, que confía en Él, que sea humilde. Y finalmente el día jueves, la respuesta de Dios a la injusticia. Y vemos allí, se va a analizar la experiencia del libro de Nahum. Maravilloso lo que Dios va a hacer con Nínive. ¿Qué representa Nínive para este momento histórico? ¿Se acuerda Nínive? Aquella tierra donde fue mandado a predicar Jonás, la capital del imperio de Asiria. Bueno, vamos a ver esos tópicos que resultan extremadamente interesantes. Entonces el día domingo, dice: el punto focal del mensaje de Sofonía es el día de Jehová. Para los profetas bíblicos, el día de Jehová se refiere a un periodo específico de tiempo en el que Dios interviene en los asuntos humanos a fin de salvar y de juzgar. La mayor parte de la gente en el antiguo Israel creía que ese día de Dios salvaría y exaltaría a Israel, mientras que las naciones enemigas serán destruidas para siempre. Eso es lo que creían los judíos. Que venga el día de la ira de Jehová, el día de Jehová, que acabe con todos esos mundanos, toda esa gente mala. Pero qué sorpresa, ¿verdad? Se llevaron. Para gran sorpresa de quienes escuchaban, el profeta declaró que el día de Jehová sería un día de condenación hasta para el propio pueblo de Dios. Dios no hace acepción. Dios tiene un pleito con las naciones, pero también tiene un pleito con su pueblo. O sea, Dios está llamando a cuenta a su pueblo. Ese día tremendo, como está narrado allí, se parece mucho a lo que dice Sofón en Joel 2, 1 al 11, Amós 5 al 18 al 29. Sofonías igual al juicio venidero con la eliminación de toda la vida en los días del gran diluvio. El profeta advirtió a la gente que no podría comprar ni una escapatoria del juicio de Dios. Sofonía 1:18. Ni la plata ni el oro lo protegerían de la ira del gran Dios. El pueblo complaciente de Jerusalén pretendía que Dios no haría ni bien ni daño. Sencillamente esperaba que Dios no hiciera nada. Sofonía 1:12. Pero los juicios divinos revelan que Dios obra activamente para asegurar que habrá un futuro para su pueblo fiel. Sofonías aclara que el juicio de Dios no es solo punitivo, sino también correctivo. Dios extiende una promesa de proteger a quienes lo buscan. Sofonías 2:3. El día de Jehová es más que el fin del mundo. Es el comienzo, oigan bien, es el comienzo del futuro establecimiento del gobierno de Dios que durará para siempre. O sea, el fin del mundo, el fin de la historia, el fin de este mundo, el fin de los pecadores, es el comienzo de la eternidad para todos los que aman al Señor. La Biblia dice, ¿verdad? En Sofonías 1:2: destruiré por completo todas las cosas de sobre la faz de la tierra. Eso el profeta hablando allí, dice 125 a.C. Destruiré a los hombres y a las bestias, destruiré a las aves del cielo, los peces del mar, y cortaré a los impíos y raeré a los hombres sobre la faz de la tierra, dice Jehová. Se parece mucho, ¿verdad?, a Génesis, los antidiluvianos. Extenderé mi mano, aquí viene la sorpresa, sobre Judá y sobre todos los habitantes de Jerusalén, su iglesia, del norte y del sur, reino del norte y reino del sur. Solamente sobre los seres humanos que no están allí. Y exterminaré de este lugar los restos de Baal, ídolos, y el nombre de los ministros idólatras con sus sacerdotes, y a los que sobre los terrados se postran al ejército del cielo, a los que adoraban las estrellas,
pedían conocer el futuro a través de las estrellas, los que hoy en día creen en el horóscopo, ¿verdad? Y a los que se postran jurando por Jehová y jurando por Milcom, un dios de aquella época pagano. Milcom era un dios de los amonitas, también se le llamaba Moloch. Mire parecido hoy en día, se quiere estar con Dios y se quiere estar con el diablo. Estos estaban con Milcom, con el dios, como dice la historia, ¿verdad? Con el versículo 1.5. Milcom, un dios amonita, y también adoraban a Jehová. Un tiempo con Dios, un tiempo con el diablo. Dios tiene que actuar. Y a los que se apartan en pos de Jehová, y a los que no buscaron a Jehová, ni le consideraron. Mire la destrucción para quienes vienen ahora para el pueblo de Dios. A los que se apartan en pos de Jehová, no siguen a Dios, se apartan. Y a los que no buscaron a Jehová, que se negaron a buscar a Jehová, y a los que no consultaron con Dios. ¿Cómo estás tú, hermano? Nos estamos alejando en pos de Dios. Como dice aquí la revelación, a los que se apartan de en pos de Jehová. Voy a leerlo en otra versión. En la versión Dios habla hoy. También destruiré a los que se apartan de mí, a los que no me buscan ni acuden a consultarme. Guarden silencio en presencia del Señor, porque el día del Señor, estoy leyendo Sofonías capítulo 1 versículo 7, está cerca. El Señor ha dispuesto un sacrificio y ha congregado a sus invitados. El día del sacrificio castigaré a los jefes, dice el Señor, a los hijos del rey y a todos los que visten ropa extraña. Era ropa que se utilizaba para simbolizar que estaba adorando a dioses extraños. También castigaré en aquel día a los que saltan sobre los umbrales y a los que llenan de violencia y engaño la casa de sus amos. Esto afirma el Señor. En aquel día se oirán gritos de socorro desde la puerta de los pescadores, de los pescados. Gritará la gente en el segundo barrio y habrá gran ruido de derrumbe desde la colina. Aúllen ustedes, habitantes del barrio Ran, porque todos los comerciantes van a morir. Todos los que trafican con dinero van a ser destruidos. Estoy leyendo Sofonías 1:11, palabra de nuestro Dios. Dice la versión normal: aullad, habitantes de monte, porque todos los pueblos mercaderes serán destruidos. Destruidos son todos los que traían dinero, como dice aquí, ¿verdad? Porque todos los comerciantes, mercaderes, van a morir, y todos los que trafican con dinero van a ser destruidos. En aquel tiempo tomará una lámpara y registraré a Jerusalén. Dice: acontecerá en aquel tiempo que yo escudriñaré a Jerusalén con linterna y castigaré a los hombres que reposan tranquilo como el vino, asentados, los cuales dicen en su corazón: Jehová ni hará bien ni hará mal. O sea, era una condición horrible. Dios no va a actuar ni bien ni mal. La conducta, la manera como se menosprecian las cosas de Dios, la manera como se quiere jugar con Dios, está diciendo: a mí no me importa Dios, porque Él ni hace bien ni hace mal. O sea, porque no hay temor de Dios, desapareció. Versículo 14: cercano está el día grande de Jehová, cercano y muy próximo. Es amarga la voz del día de Jehová. Gritará allí el valiente. El versículo 14. Será un día de ira, dice el versículo 15, de angustia, de aflicción, de ruina, de desolación y oscuridad y tinieblas, de nublados y sombras profundas. Será un día de trompeta y de clamor contra las ciudades fortificadas y sus altas torres, dice el Señor. Pondré en apuros a la gente, caminarán como ciegos, porque pecaron contra mí. Su sangre será derramada como polvo, y su carne
amontonada como estiércol. Versículo 18 dice: en el día de la ira del Señor no salvará la gente ni su plata ni su oro, porque el fuego del enojo del Señor consumirá todo el país. Todos los habitantes de la tierra quedarán destruidos en un solo instante, ha dicho Jehová. Está hablando el profeta a su iglesia. El mensaje fue al mundo entero. Ya se estaba dentro del mensaje que se le enviaba a la iglesia, se mostraba lo que iba a ser el juicio también universal. Su pueblo está en este mundo, no está en la luna ni en Marte. Y cuando Dios actúa, afecta. Y cuando venga el juicio universal, que allí se vislumbra, allí estará un remanente. Le tocará ver cuando estén cayendo las plagas, pero no será tocada nada de su cuerpo ni de su ser para todos aquellos que han sido fieles a nuestro Dios. Después dice el Señor, dice en Sofonías 2, 1 al 3 encontramos el llamado al arrepentimiento que hace el profeta. Aun cuando la destrucción es inminente, hay todavía tiempo para ser protegido de la calamidad, pero solo si la nación se arrepiente. Los malvados que rehúsan arrepentirse serán consumidos como paja en el día del juicio. En el Salmo 1:4, los malvados también son comparados con la paja y al fin perecen. Con las palabras buscad a Jehová, Sofonía anima a los que se humillan ante Dios a aferrarse a su fe. El profeta enseña que buscar a Dios es lo mismo que buscar justicia y humildad. Esta actitud de arrepentimiento es esencial para escapar del juicio venidero. Y mire como dice directamente leyendo la palabra de Dios, capítulo 2, versículo 1 de Sofonía, hasta el 3. Dice: congregaos y meditad, oh nación sin pudor. Después que ha dicho que ni su plata ni el oro los va a salvar y que el fin es inminente. Entonces dice: congregaos y meditad, pónganse a pensar, oh nación sin pudor, pueblo que adoráis al diablo y pretendéis adorar a Jehová, pueblo que estás dedicado más tiempo a las cosas del mundo que a las de Dios, pueblo, ¿verdad?, que de labios hablan de Jehová pero su corazón está muy lejos de él, pueblo cuyas prácticas, cuya vida, cuyo estilo de vida está muy separado de lo que es el estilo de vida que Dios manda, diríamos hoy en día nosotros. Pueblo que pisotea la reforma pro salud sabiendo que hay una reforma pro salud. Pueblo que descuida la oración, que descuida el estudio de la escuela sabática. Pueblo que no tiene dominio propio. Pueblo que miente, que trampea, que engaña, que es infiel, que no se da las ofrendas y los diezmos como debe ser. El día del juicio de Dios viene, la ira de Dios se va a derramar, ¿y quién podrá estar firme? Dice el Jehová de los ejércitos. Cercano está ese día. Entonces Dios dice a través del profeta: congregaos y meditad, oh nación sin pudor. O sea, a pesar de, el Señor nos llama, hermano. Pongámonos a cuenta. Yo no quiero destruirlo. Yo no quiero que la ira de Dios caiga sobre ustedes. O sea, un amor tremendo, a pesar de la condición horrible. Mire cómo el Señor extiende su misericordia y dice: congregaos, meditad, oh nación sin pudor. Antes, 3 veces dice la palabra antes. Mire, antes debemos congregarnos y debemos meditar y darnos cuenta de nuestra situación, que somos una nación sin pudor, antes que tenga efecto el decreto y el día se pase como el tamo, antes de que se cumpla lo que yo he escrito. Punto y coma. Antes que venga sobre vosotros el furor de la ira de Jehová. Eviten eso. Congréguense, mediten. Andan mal.
antes de que ocurra todo esto que yo he dicho, antes que se cumpla el decreto, antes que se derrame la ira del furor de Jehová, antes, tercero, de que el día de la ira de Jehová venga sobre vosotros, buscad a Dios, todos los humildes de la tierra, los que pusiste por obra su juicio, buscad justicia, buscad mansedumbre, quizás seréis guardados en el día del enojo de Jehová. Fíjese cómo Dios en su misericordia. El pueblo merece ser castigado y va a sufrir el castigo. Sin embargo, el Señor está llamando a arrepentimiento. El Señor quiere aminorar esto que va a ser. Quiere que no sea tan devastador, porque va a haber personas, muchos que lo van a buscar. Es el deseo de Él que todos, aun cuando el cautiverio es inminente, el Señor lo está llamando a que reflexionen, a que no dejen que la ira se desate con toda su furia, como si fueran ellos pecadores, porque son pecadores, pero si se arrepienten, Dios es perdonador. En la otra versión de Dios habla hoy, mire cómo lo dice: reúnanse, júntense ustedes, gente falta de vergüenza, antes de ser aventados como paja, que en un día desaparece, antes de que caiga sobre ustedes la ira ardiente del Señor, antes de que caiga sobre ustedes el día de la ira del Señor. Busquen al Señor todos ustedes, los humildes de este mundo, los que obedecen su mandato, actúen con rectitud y humildad. Ahí está la fórmula, ¿verdad? Y quizás así encontrarán refugio en el día de la ira del Señor. ¿Cómo vamos a encontrar refugio? Busquen al Señor todos ustedes, los humildes, la humildad. ¿Cómo es esa humildad? Los que obedecen sus mandatos, que practican la justicia, actúen con rectitud y humildad, y quizás así encontrarán refugio en el día de la ira del Señor. El folleto comenta, hablando de esto, ¿verdad? El profeta enseña que buscar a Dios es lo mismo que buscar justicia y humildad. Y dice, los humildes son aquellas personas que permanecen fieles a Dios y a quienes Él guía y enseña. A veces humildad se cree que es puro pobre, anda casi sin ropa, pasando hambre. Humildad, en el buen término, son personas que permanecen fieles a Dios y a quienes Él guía y enseña. Para los humildes que son fieles, la posibilidad de sobrevivir se expresa por medio de la palabra quizás. La supervivencia depende de la gracia divina. Favor inmerecido, ¿verdad? Y la gracia es algo que no debe darse por sentado. Por eso dice quizá. Frente a la ruina inminente hay esperanza para el futuro, pues Dios es misericordioso. Dios ha prometido proteger a todos los que confían en Él. Por eso lo decía Nahum 1:7. Nahum 1:7. Jehová es bueno, fortaleza en el día de angustia y conoce a los que en Él confían. Amén, gloria a Dios. Este tipo de confianza elimina la suficiencia propia, el engaño y la impostura. Aún Dios haciéndonos humildes, practicando la justicia, guardando su mandato, para que no nos actemos por obra. La última palabra la tiene Dios para tender sus brazos de amor y salvarnos. Palabra de nuestro Dios. Pero la promesa es para los humildes de la tierra, como lo decía tan bonito la versión Dios habla hoy, ¿verdad? Busquen al Señor. Hermoso, ¿verdad? Sofonía 2:4. Busquen al Señor todos ustedes, los humildes de esta tierra, los que obedecen sus mandatos, actúen con rectitud y humildad, y quizás
encontrarán refugio en el día de la ira del Señor. Palabra de nuestro Dios. Luego el Señor va narrando en el mismo capítulo 2, demuestra pues lo que va a hacer con las naciones, contra los filisteos, contra Gaza, contra Moab, contra Amón, contra Etiopía, contra Siria. Esta última dice, Asiria, el imperio que estaba ahí reinando. Esta es la ciudad alegre, versículo 15, 2:15, que estaba confiada, la que decía en su corazón, yo y no más. Cómo fue asolada, hecha guarida de fieras. Cualquiera que pasare por junto a ella se burlará y sacudirá su mano. La ruina que le venía a Asiria con esa capital Nínive la vamos a ver el día jueves. Es tremendo lo que Dios está llamando y le está diciendo a su pueblo. Luego el capítulo 3, el Señor le hace un llamado directo a Judá después que le muestra su misericordia. Viene el juicio inminente, ¿verdad? Mira, las naciones también yo las voy a pesar, no van a pasar por alto, tienen una cuenta pendiente conmigo. Dios describe ahora la situación de su propio pueblo también, de Judá más directamente. Y dice el comentario bíblico del martes 28, un proverbio chino dice que el lugar más oscuro de una habitación está inmediatamente debajo de la vela. Qué contradicción, ¿verdad? Donde está la vela parada, que está dando luz, el lugar más oscuro es donde está parada la vela, de donde sale la luz. En la parte donde está parada la vela, que es donde sale la luz, es el lugar más oscuro. Este proverbio podría aplicarse a la condición moral de Jerusalén en los días de Sofonía. O sea, que era el lugar más oscuro, pues. Fue puesta como para alumbrar al mundo, el pueblo de Dios. Sin embargo, era oscuridad. El profeta ha completado la proclamación de los juicios divinos sobre los países vecinos de Judá, tales como los filisteos, ya lo vimos ya. No obstante, no se detiene allí, sigue exponiendo los pecados de quienes viven en la ciudad propia de Dios sobre la tierra, en Jerusalén misma. En Sofonías 3, 1 al 5. ¿A quién se condena y por qué? Miren lo que dice la palabra de Dios. Ay de la ciudad rebelde, contaminada y opresora. Rebelde, contaminada y opresora. Sofonías 3.1. Sofonías 3.1. No escuchó la voz ni recibió la corrección. Hermano, nosotros, hoy en día. Ay de la iglesia rebelde, contaminada y opresora. No escuchó la voz. Esos son los rebeldes, contaminados y opresores. No escuchan la voz de Dios. No escuchó la voz, ni recibió la corrección, tampoco aceptó la corrección. Y finalmente dice, no confió en Jehová, no se acercó a su Dios. Hermano, nosotros debemos pensar en esto, no sea que estemos cayendo en esto, hermano. Dios le dice a su pueblo, ay de la ciudad rebelde, contaminada y opresora. ¿Por qué es rebelde, contaminada y opresora? Porque no escuchó la voz de Dios. La estás escuchando tú y yo, hermano. No recibió la corrección. Recibimos nosotros la corrección, porque si no seremos rebeldes, contaminados y opresores. No confió en Jehová. Confiamos nosotros en Dios. Si no confiamos en Dios, hermano, seremos finalmente ¿qué? Rebeldes, contaminados y opresores. Y finalmente, no se acercó a su Dios. Eso lo llevó a que esa nación fuera rebelde, contaminada y opresora. Que la iglesia hoy pueda ser rebelde, contaminada y opresora. Sigue diciendo la palabra. Sus príncipes en medio de ella son leones rugientes. Sus jueces, lobos nocturnos que no dejan hueso para la mañana. Sus profetas son livianos. Hombres prevaricadores que violan la ley intencionalmente. Sus sacerdotes, sus pastores,
sus ancianos, contaminaron el santuario, falsearon la ley, falsearon los mandamientos. Y con los profetas livianos, las iglesias donde el profeta, que es el espíritu de la profecía, no se lee, no se respeta, no se le toma en cuenta, sino que es lo que dice el pastor, lo que dice el anciano, lo que dice la conferencia, muchas veces por encima de lo que está revelado. Entonces esa es la última palabra. Y el profeta no se consulta lo que está allí en el espíritu de profecía. Entonces las iglesias son y se van contaminando. Y se van volviendo, ¿qué? Rebeldes, contaminados y opresores. Jehová en medio de ella es justo, no hará iniquidad. De mañana sacará a la luz su justicia, nunca faltará, pero el perverso no conoce la vergüenza. Hice destruir naciones, esa que le mostraba el capítulo 2, del versículo 4 al versículo 15 de Sofonía. Gaza, los filisteos, Moab, Amón, Etiopía, Asiria. Hice destruir naciones, sus habitantes están asolados. Hice desierta sus calles, hasta no quedar quien pase. Sus ciudades están asoladas, hasta no quedar hombre, hasta no quedar habitante. Dije, dice el profeta, a través de Dios, ciertamente me temerá. Cuando mi iglesia vea lo que yo he hecho con el mundo, con todos estos pueblos, cómo los he castigado por su maldad, por su crueldad, por su idolatría, por su materialismo, mi iglesia va a tomar conciencia. Mi iglesia se va a ver en ese espejo, va a corregir, va a tomar escarmiento, va a aprender de los errores de otros. Todo eso lo hice para que mi pueblo entendiera lo que le pasa al que se aparta de mí. Dice el versículo 7, ciertamente me temerá cuando vea eso. Recibirá corrección y no será destruida su morada, según todo aquello que yo le dije que lo voy a castigar. Mas ellos se apresuraron a corromper todos sus hechos. Qué desgracia. En vez de aprender, lo que hicieron fue ponerse peor. En vez de ver cómo Dios actuaba y castigaba la injusticia, pues estos se volvieron más injustos. Mire cómo dice aquí. En la versión Dios habla hoy. ¿Verdad? Vamos a buscar el versículo 6 del capítulo 3, 6, palabra de nuestro Dios. Dice el Señor, he destruido naciones y he arrastrado las torres de sus murallas y he dejado desiertas sus calles. Abreviando, pensé, así Jerusalén me temerá y aceptará que la corrija. Así no quedará destruido su hogar por haberla yo castigado. Pero ellos se apresuraron a cometer toda clase de maldades. Por eso, espérenme ustedes el día en que me levante a hablar en su contra. Yo, el Señor, lo afirmo. He decidido reunir las naciones y los reinos para descargar sobre ellos mi enojo, mi ardiente ira. Toda la tierra va a quedar destruida por el fuego de mi furor. Cuando eso llegue, la promesa tremenda que va a ocurrir allí, cuando eso llegue, purificaré el lenguaje de los pueblos, para que todos me invoquen, para que todos a una me sirvan. Dice el folleto Escuela Sabática en esta parte que Dios, a pesar de que quiso que el pueblo aprendiera por el ejemplo de otro, no aprendió, sino que se volvió peor. Señor, bueno, yo tendré que actuar, pues voy a actuar, pero me voy a levantar un pueblo de labios puros, me va a alabar y me va a glorificar. En la sección del día el miércoles, después que describe esta ciudad corrupta, ¿verdad? El día martes, en la sección final de su libro, Sofonía 13, 9 al 20, el profeta se vuelve de un tema de ira a uno de restauración. Más allá del juicio, llegamos a las metas últimas de Dios. Cuando las naciones hayan sido disciplinadas, juntas invocarán a Dios
y lo servirán de todo corazón. Los labios de la gente serán purificados, de modo que todos alaben y adoren a Dios sirviéndolo. Un remanente pequeño, pero humilde y fiel, sobrevivirá en Judá y ocupará el lugar de los orgullosos líderes. Más importante, Dios morará entre su pueblo y corregirá sus errores pasados. Ya no necesitarán vivir con temor, porque Dios estará con su pueblo, morando en medio de ellos. Él será el libertador y salvador. Ellos serán apacentados y dormirán, y no habrá quien los... Y no habrá... ¿Qué dice aquí, perdón? Y no habrá quien los atemorice. Palabra de nuestro Dios. Sofonías 3:13. Es hermoso, ¿verdad? A pesar de que Dios va a hacer todas estas cosas terribles, el Señor no va a detener su palabra se va a cumplir, la ira de Dios va a caer, pero el Señor tiene un pueblo, hermano. El Señor tiene un remanente en todas las partes del planeta. Hay 7,000 que no han doblado sus rodillas a Baal, y allí estás tú, y tengo que estar yo. Tenemos que humillarnos delante del Espíritu, que Dios nos humille, el Espíritu Santo. El Señor va a actuar, su ira va a actuar. Hemos visto cómo han caído imperios, son destruidos, hermano. Esta misma nación, su pueblo, cómo fue cautiva, ¿verdad? Primero Egipto los tuvo cautivos, luego Asiria, luego Babilonia, luego los medopersas, y así todos esos imperios, Señor. Y como esos mismos imperios que fueron opresores del pueblo de Dios, como Egipto, como Asiria, como Babilonia, Dios después los castiga. Dios muestra cómo Él actúa frente a estas naciones, y para que nosotros tomemos conciencia que también si nosotros nos comportamos como las naciones, como el mundo, por eso el que ama al mundo es enemigo de Dios, Dios también va a actuar sobre él. Dice el capítulo 3, ¿verdad? En aquel tiempo, versículo 9, en aquel tiempo devolveré yo a los pueblos pureza de labios. Versículo 10, de la región más allá de los ríos de Etiopía me suplicarán, la hija mía esparcida traerá su ofrenda. En aquel día no serás avergonzada por ninguna de tus obras con las que te rebelaste contra mí, porque entonces quitaré de en medio de ti a los que se alegraban en tu soberbia, y nunca más se ensorbecerán en mi santo monte. Viene lo bonito aquí también, 3:12. Y dejaré en medio de ti un pueblo humilde y pobre, el cual confiará en el nombre de Jehová. Este es el remanente. Lucas 12:32. No temáis, manada pequeña, porque a Dios le ha placido darnos el reino de los cielos, hermano. Es pequeño, es una manada pequeña. Es un pueblo, ¿qué? Un pueblo humilde y pobre, el cual confiará en el nombre de Jehová. El remanente de Dios, dice capítulo 3, versículo 13 de Israel. El remanente de Israel, Sofonías 3:13. No hará injusticia, ni dirá mentira, ni en su boca de ellos se hallará lengua engañosa. ¿A qué le suena eso? Apocalipsis 144,000. Perfecto. Porque ellos serán apacentados y dormirán, y no habrá quien los espante. Amén. Gloria a Dios. Sigue diciendo: canta, oh hija de Sión, da voces de júbilo, oh Israel, gózate y regocíjate de todo corazón, hija de Jerusalén. Jehová ha apartado tu juicio, los ha echado fuera a tus enemigos. Jehová es rey de Israel en medio de ti. Nunca más verás el mal. En aquel tiempo se dirá a Jerusalén: no temas, Sión, no se debiliten tus manos. Y mire esto tan bonito: Jehová está en medio de ti, poderoso, Él salvará, se gozará sobre ti con alegría, callará de amor. Pero en el hebreo original dice: te renovará en su amor, se regocijará sobre ti con cántico. O sea, Dios cantará
sobre ti y sobre mí si somos fieles, la alegría de vernos salvos. Reuniré, dice aquí, a los fastidiados por causa del largo tiempo. Tuyos fueron, para quienes el oprobio de ella era una carga. He aquí, en aquel tiempo, yo apremiaré a todos los opresores y salvaré a la que cojea y recogeré la descarriada y os pondré por alabanza y por renombre en toda la tierra. Sofonías 3, 17, 18. Ya leer la versión Dios habla hoy ahora. Sofonías 3, 17 dice: el Señor tu Dios está en medio de ti, Él es poderoso y salvará. El Señor estará contento de ti, con su amor te dará nueva vida, en su alegría cantará como en un día de fiesta. El Señor cantará, se alegrará al vernos estar allí salvos una vez y para siempre. Dice el Señor: yo te libraré entonces del mal que te amenace, de la vergüenza que pese sobre ti. En aquel tiempo actuaré en contra de todos los que te oprimen. Ayudaré a la oveja que cojea y recogeré a la extraviada. Convertiré en honor y fama en toda la tierra los desprecios que le hicieron. En aquel tiempo los traeré a ustedes, los reuniré, haré que cambie su suerte y les daré fama y honor entre todos los pueblos de la tierra. Yo, el Señor, yo lo he dicho. Palabra de nuestro Dios. Último versículo de Sofonías. Qué hermoso, ¿verdad? Esta promesa que hace el profeta a su pueblo. A pesar de que el Señor va a actuar y va a haber muertos parejos por todas partes, el Señor dice que Él va a estar con nosotros. El remanente no será descuidado. El pueblo fiel que se humilla, el pueblo que está metido y está sirviéndole a Jehová, que está practicando los mandatos de Dios, que oye al profeta, que persevera en esta causa bendita, no será pasado por alto. Y termina la lección, ¿verdad? La respuesta de Dios a la injusticia. Debería haberse dedicado más tiempo, pero así lo quiso el folleto, ¿verdad? Nahum 1:3. Es toda una experiencia de este profeta llamando, ¿verdad?, el castigo que viene sobre Nínive. Dice: la profecía de Nahum es la palabra de Dios contra el reino de este mundo, como lo reportaba Nínive, como lo representa Nínive, ¿verdad? Mientras el profeta observaba este mundo, veía a Dios moviéndose contra el imperio asirio. Anunció que su capital, Nínive, pronto caería para no levantarse más. Como ya vimos, es interesante, mire, esta parte de Nahum, que es la parte final de la lección, porque Nahum le tocó predicar contra Nínive. Dice la profecía sobre Nahum, Nahum 1:1: Jehová es Dios, versículo 2, celoso y vengador. Jehová es vengador y lleno de indignación. Se venga de sus adversarios y guarda enojo para con sus enemigos. Jehová es tardo para la ira y grande en poder, y no tendrá por inocente al culpable. Estoy leyendo Nahum 1:3. Jehová marcha en la tempestad y el torbellino, y las nubes son el polvo de sus pies. Después que dice: Él amenaza al mar, versículo 5, los montes tiemblan delante de él, versículo 6. ¿Quién permanecerá delante de su ira? ¿Y quién quedará en pie
en el ardor de su enojo. Su ira se derramará como fuego, así como si fuera la lava, y por ese fuego se hienden las peñas. Jehová es bueno, fortalece en el día de la angustia y conoce a los que en él confían. Y ahí va describiendo lo que viene sobre Nínive. Subió, capítulo 2, versículo 1, de Nahum, destruidor contra ti, guarda la fortaleza, vigila el camino. Versículo 2, capítulo 2, porque Jehová restaurará la gloria de Jacob. Versículo 3, el escudo de sus valientes estará enrojecido. Y va describiendo, ¿verdad? Fue Nínive, versículo 8, tiempo antiguo como estanque de agua, pero ellos huyen, dicen, deteneos, deteneos, pero ninguno mira. Saquead plata, saquead oro, no hay fin de las riquezas, vacía y agotada, desolada está, y el corazón desfallecido. El capítulo 3 dice las razones por qué va a destruir a Nínive. Ay de ti, ciudad sanguinaria, toda llena de mentira y de rapiña, sin apartarte del pillaje, chasquido de látigo y fragor de rueda, caballo atropellador, carro que salta, jinete enhiesto y resplandor de espada y resplandor de lanza, describiendo la manera atroz, cruel, cómo actuaba esta nación. A causa de la multitud de las fornicaciones de la ramera, de hermosa gracia, maestra en hechicería, que seduce a las naciones con sus fornicaciones y a los pueblos con sus hechizos. Heme aquí contra ti, dice Jehová de los ejércitos, y echaré sobre ti la inmundicia. Nínive es asolada, dice el versículo 7. ¿Quién se compadecerá de ella? ¿Desde dónde te buscaré consoladores? Comienza Dios, ¿verdad?, a describir la destrucción de este pueblo. Dice los comentarios, ¿verdad?, cuando se habla de esta nación finalmente. Dice, usted sabe que Nínive fue amonestada fuertemente por Jonás. Se calcula que Jonás, ¿verdad?, cuando amonestó a esta nación en el año 600, ya le voy a decir exactamente el año, en el 770 antes de Cristo. Ahí estaba Jonás amonestando a este pueblo. Y cuando Nahum está hablando aquí, se calcula que es el año 620. Fíjese que cuando Jonás le habló a Nínive, que era capital del imperio de Asiria, Nínive se arrepintió. Un imperio que duró por casi 300 años. Era, bueno, invencible, Asiria, con la capital Nínive. Y ahora vemos que pasaron casi 150 años después de que Jonás le predicó y el pueblo se arrepintió con su rey. Dios tuvo misericordia. Pasaron 150 años y aparece Nahum hablándole, predicándole. Y en el 612, ¿verdad?, este imperio cae definitivamente. La caída de Nínive. Y fue uno de los imperios más terribles y crueles. Y allí vemos también la misericordia, ¿verdad? La misericordia de Dios. No quería destruirlo y el pueblo se arrepintió y Dios pospuso su destrucción. Dios es tardo para la ira. Se ve completico, ¿verdad? Es paciente, misericordioso. Pero si no se arrepiente, pero si no buscan a Dios, pero si persisten en el pecado, lamentablemente, hermanos,
no hay otra acción. El Señor tiene que actuar. Y eso pasó. En el 612 Dios permitió que Asiria, el imperio asirio, fuera tomado por Babilonia, ¿verdad? Y los medo-persas, y se acabó por los medos. Y se acabó el gran imperio cruel, terrible, que castigó al pueblo de Dios. Dios lo utilizó como la navaja de Dios, dice el folleto de Escuela Sabática, cuando estaba siendo instrumento en sus manos. Dice, como ya vimos años antes del tiempo de Nahum, los ninivitas que oyeron la predicación de Jonás se habían arrepentido y Dios perdonó su ira. Pero el arrepentimiento no duró. El pueblo volvió a sus viejos crímenes. Muchos países que habían sufrido bajo su yugo opresor habrían de recibir la noticia de la caída de Nínive con estruendo y aplauso, de que el poder de Asiria estaba quebrado. Junto con sus dioses, el pueblo de Dios podría o podrá otra vez adorar, como dice Nahum 1:15. No hay terreno neutral. Estamos de un lado o de otro. El profeta muestra que Dios tiene gran poder. Toda la creación tiembla ante Él. Él no tolera el pecado para siempre, pero es un salvador para todos los que confían en Él. Por eso en Mateo 12:30 termina la parte del jueves: el que no es conmigo, contra mí es, dijo Jesús. Mateo 12:30. Por eso, hermano, que esta lección permita al Espíritu Santo ver que no es casual estos temas cuando se unen con todo lo que está pasando, con todo el armazón profético, las cosas que se están dando, cuando usted ve la profecía que se cumple, ¿verdad?, en las naciones, en la iglesia, en el estilo de vida de los seres humanos, en el campo político, cómo Dios nos ha dado esas señales para que sepamos cuán cerca, y vemos la respuesta del remanente de Dios, como la organización mundial nuestra, ¿verdad?, como el presidente actual, Ted Wilson, tiene años llamando a la iglesia a un redimiento y una reforma. Nos ha invitado, ¿verdad?, a que busquemos el Espíritu Santo, a que no perdamos tiempo, a que leamos el conflicto de los siglos, a que llevemos un mensaje de amonestación a las ciudades, a que no solamente hablemos, sino que también practiquemos, a que cada iglesia sea un centro de salud, un centro comunitario de salud, donde, al igual que nos hacían los discípulos, ¿verdad?, que curaban y sanaban, pues nosotros, a través de estos medios científicos, a través del masajista, a través del nutricionista, a través del consejero matrimonial, a través del doctor, de la enfermera, vamos a proveer salud por medio del Espíritu Santo, aparte de la parte evangelística, ¿verdad?, que también se provee, pero que el mundo vea en toda nación, tribu y lengua, que la iglesia tiene el poder del Espíritu Santo para sanar, para predicar, para enseñar. O sea, el mundo en este momento histórico necesita ver el carácter de Dios, ese Jesús caminando en el pastor, en el anciano, en el laico, que busca a Jehová porque quiere vivir, quiere ser eterno, quiere subsistir en el día glorioso de la ira de Dios. Mientras la gran mayoría se perderá, ese remanente fiel, esa manada pequeña permanecerá. La historia se ha repetido y se ha repetido. Dios castiga la maldad. Dios no puede ser burlado. La nación opresora, la nación rebelde, la nación perversa, es porque no busca a Dios, es porque no consulta a Dios, es porque no practica el consejo de Dios, es porque no confía en Dios. Pues se nos ha dado todos los elementos para entrar en una experiencia de renovación, de transformación, para que tengamos definitivamente la fuerza necesaria y que el mundo pueda ver que hay una iglesia que es verdad, que es real. Vale la pena seguir a Dios por la manera como viven esos hermanos en ese lugar, por la manera como esa iglesia está unida, por la manera como se quieren. Pareciera que fuera el Cristo mismo que estuviera allí. Se aman, más que amar al prójimo como a sí mismo, no, es que lo aman como Cristo mismo los amó a ellos.
Así se aman unos con otros. Sirven sin esperar a cambio nada, porque están guiados y fortalecidos por el poder del Espíritu Santo. Que Dios nos bendiga, hermano, y que todas estas lecciones que anuncian el gran día de Jehová y que nos hacen ver cómo las naciones Dios no les consiente pecado, ni mucho menos a su iglesia. Usted y yo somos su iglesia. Somos la manada pequeña. Somos ese pueblo pequeño, humilde y pobre que el Señor quiere llevar al reino de los cielos. Pero que en medio de las aflicciones, en medio de los castigos por estar sumergido en este mundo y en la iglesia donde está la cizaña, caerán 1000 y 10.000. Veremos traición, veremos una cantidad de cosas terribles, pero tenemos que los que confían en Jehová seremos protegidos por el Rey de Reyes y Señor de Señores, Cristo Jesús. Dios bendiga a su iglesia.